Hola, Dios les bendiga a todos, buenos días a todos nuestros hermanos que se están conectando. Hoy iniciamos con esta escena antes de que inicie la grabación o el vídeo. Y bueno, nos estamos poniendo manos a la obra con hacer transmisiones aquí por Facebook Live. Dios les bendiga a todos, les voy a saludar, los que vayan entrando, a mí me gusta saludarlos, así es que les invito a que entren y me saluden, y antes de que empecemos con la predicación podemos tener un momento de interacción y irnos saludando. Buenos días, Ángeles, Dios te bendiga. Chava, lo siento que sean las 4 de la mañana, pero Dios te bendiga, hoy es un gran día. Graciela, Dios te bendiga. Nelly, me da gusto verte por aquí. Los que estén por ahí también que no han saludado. Yoli, Dios te bendiga. Muy buenos días, Yoli. Hoy es nuestro día de salir de casa por fin con los críos. Si es que los tenemos, podemos salir. Aunque en Asturias el día parece no apto para ello. Pero bueno, a final de cuentas vamos avanzando. Estamos dando pasos a este desconfinamiento y como habíamos dicho desde el inicio, esto tenemos por seguro que va a pasar. Esta pequeña incomodidad que ha venido a nuestras vidas va a pasar. Chari, Dios te bendiga, buenos días, me da gusto verte. José, buenos días. Ana también, buenos días. Y estamos aquí muy contentos de poder estar. Hoy vamos a seguir con Filipenses. Ha sido una semana interesante para nosotros, estuvimos haciendo entrevistas todos los días, es nuestra segunda semana de entrevistas y eso, bueno, ha traído bendición y esos testimonios han generado reflexión en nosotros y ha sido bueno. Hemos recibido varios comentarios de todos vosotros. ¡Ah, camarada Moncho! No, bueno, se ha pasado confinamiento por aquí, pero ahí estamos en la lucha. Moncho, Dios te bendiga, te mandamos un saludo. Y bueno, hemos hecho estas entrevistas y nos ha dado para reflexionar. He recibido testimonios y de que alguna palabra que dijo algún entrevistado y ha bendecido a alguien o nos ha ayudado a perseverar en nuestra lucha que tenemos como cristianos, que todos tenemos. Y bueno, yo me gozo en eso, yo me gozo tremendamente en eso. Seguiremos haciéndolo, 7 de la tarde lo estamos haciendo. Siguiente semana estaremos ya tenemos nuestros entrevistados, también son de lujo y queremos que sean de bendición. Y bueno, estamos, como saben, toda la iglesia estamos reuniéndonos por Zoom, por Facebook, estamos de aplicación en aplicación, por WhatsApp, muchas reuniones, mucha vida online, pero ha sido de bendición. Como decía Pablo, lo hemos repetido muchas veces que estamos viendo en Timoteo, esto que nos ha pasado ha resultado en bien por el Evangelio, porque el Evangelio se está predicando, porque nosotros estamos más unidos, estamos teniendo un mismo sentir, estamos pasando todos por lo mismo y estamos en comunicación unos con los otros. Y bueno, en esa tesitura seguiré compartiendo el libro de Filipenses. Hoy tendremos Filipenses 2 del 19 al 30 y quiero que lo veamos un poquito a manera de introducción, se los voy adelantando. Es un texto que parece un paréntesis de la carta, porque empieza a hablar de algunas narrativas sobre Timoteo, Epafrodito y de Pablo el mismo, así es que vamos a verlo como momentos para ver el ejemplo de unas personas y traerlos a nuestra propia vida. Hay un versículo que es el centro de este estudio que vamos a ver, que no busquemos lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo. Y recuerdan como Pablo venía diciendo en la carta de de Filipenses, es que vamos a hablar de Timoteo, la carta de los Filipenses, que venía diciendo que deberíamos de buscar lo que es de Cristo, que él estaba pidiendo que tal vez a lo mejor iba a morir, pero su morir era ganancia, pero que aún él quisiera quedarse por la necesidad que estaba viendo, porque era provecho para los filipenses. Y eso era de manera sacrificial, porque Pablo entendía el amor sacrificial, sabía que tenía que estar por la iglesia. Y aún a pesar de que estaba en la cárcel, él estaba diciéndole,
yo estoy consolado, ustedes tengan consuelo, no se preocupen por mí, porque aunque estoy en la cárcel, estoy gozoso y les invito a que estén gozosos. Y todo esto lo hemos visto en el transcurso de los domingos, que por cierto, estamos armando el canal de YouTube para que puedan tenerlo, aunque pueden verlo por Facebook, pero para que puedan tener las predicaciones y el estudio completo en YouTube. Bueno, pues vamos, hoy tengo una sorpresa, seguimos avanzando con la tecnología. Dios les bendiga a todos los que estamos y vamos a leer Filipenses. Pero antes vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque aún a pesar de estas incomodidades y estas dificultades que vivimos, Señor, tu evangelio, Señor, sigue corriendo, Señor, sigue expandiéndose, Señor. Y estás hablando a nuestra vida y a nuestros corazones. Y esto te lo agradecemos, Señor. Agradecemos, Señor, porque sabemos que a pesar de todo esto, tú estás obrando en nosotros. A pesar de que estamos aquí encerrados, tú estás hablando a nuestro corazón. Que el evangelio no tiene cadenas, no tiene prisiones, sino que se está predicando a través de todo el mundo, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y también como Pablo te pedimos que nos ayudes a gozarnos, Señor, porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo en ti es nuestra fortaleza para esos tiempos de tribulación y de angustia, Señor. Yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que nos hables, Señor, con los ejemplos que vamos a ver de nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a leer Filipenses, como lo venimos haciendo. Y ahora lo vamos a hacer de esta manera. Van a ver qué chulo. Ahora me he convertido en un circulín. Y estamos aquí con la predicación. Y les voy a dar lectura por si tú no tienes ahí la Biblia, o hay muchos que tienen la Biblia en el móvil y están viendo esto y no pueden salirse por ver el móvil. Así es que vamos a dar lectura. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Pues bueno, aquí vemos de quién está hablando. Pablo está hablando a los filipenses y le está diciendo: voy a enviar a Timoteo y a Epafrodito. Pero digamos que Pablo venía hablando de cosas personales, cómo se sentía, sus cárceles, sus angustias, sus preocupaciones. Estaba hablando de temas personales, y en este momento pasa a hablar del personal, de sus colaboradores y de sus servicios. Y quiero que centremos nuestra atención en esto. Les cuento un poco el panorama de la historia que vamos a ir viendo. Pablo está en la cárcel y espera pronto ir a verlos, pero también espera pronto enviar a Timoteo para que esté con ellos y esté ministrándoles. Y a Epafrodito lo manda. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipo para que supliera las necesidades de Pablo. Había llegado con una ofrenda. Vamos a ver un poco
como la historia, el vídeo de la peli de Filipenses. Pablo está en la cárcel, los filipenses se enteran que Pablo está en la cárcel, saben que a lo mejor o se preocupan y se angustian, que a lo mejor tiene necesidades Pablo, así es que levantan una ofrenda, hacen una colecta y envían esa ofrenda con Epafrodito a que se la lleve a Pablo. Pero en el transcurso del camino, va Epafrodito para llevársela a Pablo a la cárcel, Epafrodito enferma. Y en ese contexto llega a escribirse esta carta de regreso con Epafrodito hacia los filipenses. En cuanto Epafrodito entrega la ofrenda, Pablo escribe esta carta y se la regresa a los filipenses. Y narra un poco la historia de la enfermedad de Epafrodito. No quiero entrar muchos en detalles, simplemente quise hacer el panorama para hacerlo como introductorio. Y si quieren, vámoslo viendo poco a poco, versículo por versículo. Dios les bendiga a todos los que están entrando. Si quieren pueden ir saludando, saluden y cuando termine de hacer la exposición podemos interactuar de nuevo. Dios les bendiga, en verdad me gusta verles y tenerles. Vamos a verlo, versículo por versículo. Una parte que me gusta mucho es que dice, espero en el Señor. Yo esta frase me mantuvo cautivo un cierto tiempo. Espero en el Señor. Creo, hermanos, sinceramente con esto del confinamiento llevo días pensando lo siguiente. Muchas veces emprendemos cosas sin haber partido de la intimidad con Dios, sin haber partido de la voluntad de Dios. Y creo que es un punto, no es parte de la predicación, sino simplemente como un extra de reflexión, que deberíamos de partir y hacer todo partiendo de la intimidad con Dios. Cuando tú tienes una intimidad con Dios y se inicia todos tus proyectos y todos tus quehaceres de esa intimidad, vas a obtener o va a tener el proyecto o esa acción que estás haciendo el beneplácito de Dios, el agrado de Dios. Y eso es lo que queremos todos. Nosotros queremos hacer todo lo que agrade a Dios. Pero muchas veces iniciamos cosas por nuestra propia voluntad o por nuestro propio anhelo y deseo. Y después pedimos que a Dios le agrade lo que hacemos. Así es que entendamos esta frase que he estado yo pensando en estos días. Espero en el Señor. Sabía cuál era la voluntad de Dios y sabía dónde tenía su confianza Pablo, en la esperanza de Dios, en el Señor. Espero en el Señor que yo pronto pueda enviarles a Timoteo. Esa acción y ese hacer y ese proyecto esperaba y confiaba que va a realizarse por la intimidad que tenía con Dios. Yo espero en el Señor que estas cosas se vayan dando y podamos hacerlas en el Señor. Y es muy importante que todo lo hagamos en el Señor. Unos versículos anteriores leíamos que todo procede de Dios, la salvación procede de Dios, y que Él ponía en nuestra vida el querer como el hacer. Así es que entendamos eso, y para nuestra vida, apliquémoslo a nuestra vida. Partamos de la intimidad para empezar a hacer y esperar en el Señor. Hoy leía en el Salmo 56, decía, en el día de la angustia en Él confío, yo en ti confío. Y eso es grande, esperar en el Señor, siempre saber que no podemos tener y anclar nuestra esperanza en Él, y que los hechos del mañana estemos esperando en Dios y en su bondad. Es muy importante eso, es muy importante. Bueno, regresemos, eso ya les digo fue como un extra. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo. Vean esta palabrita que la vamos a volver a ver, pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Un dato que me llama mucho la atención de esta parte es que recordemos que Pablo está en la cárcel. Hola Lore, recordemos que Pablo está en la cárcel. Pero Pablo no tiene, primer ejemplo que vamos a ver, Pablo no tiene una mentalidad de víctima, no está viendo las circunstancias, no se está quejando de, qué injusticia, estoy aquí preso por esto, por aquello, y aquí es una celda maloliente, y yo esto y aquello, y él no se está quejando, él sigue teniendo la mente en lo que Dios le mandó a hacer. Tiene muy claros sus objetivos y aún a pesar de las circunstancias está pensando en que seguimos, que nuestro trabajo debe de continuar. ¿Y qué está haciendo? Está tomando decisiones para que el evangelio siga avanzando, para que los filipenses sigan edificándose. Él no se queda preso y dice, bueno, ya qué puedo hacer, aquí estoy en la cárcel, me han atado, estas cadenas me tienen atado. No, está tomando decisiones aún en la cárcel, aún a pesar de sus circunstancias, está diciendo, vamos a tomar decisiones, voy a mandar a Timoteo allá para que siga edificando a la iglesia, a ellos les hace falta que haya alguien que les guíe, que les pastoree, que les enseñe.
Y eso creo que es un ejemplo que deberíamos de tomar. Aún a pesar de nuestras circunstancias, ahora todos estamos encerrados, pero a pesar de eso deberíamos de estar proyectándonos en el futuro, esperando en el Señor, iniciándose todo desde la intimidad con Dios en nuestros proyectos y en nuestras acciones y esperar y tomar acción. Espero pronto pueda enviarles a Timoteo, espero pronto pueda hacer esto o aquello, esperando en Dios, espero pronto esto se lleve a cabo. Es importante que continuemos, es importante que tengamos esa actitud de seguir, de continuar, de batallar juntamente, como lo leímos en algunos versículos anteriores, que combatamos por la fe juntamente, unánimes. Y Pablo lo está haciendo aquí. Él sabe que hay necesidad en Filipos y dice, voy a ministrar esa necesidad. Seguimos. Así es que voy a enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber cómo están ustedes, cómo está vuestro estado. Y miren, ahora empieza a hablar de Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Aquí estábamos hablando de Timoteo. Pablo está hablando de Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo. ¿No les parece curioso? Ya les he contado a todos los que han estado conmigo en los estudios que la congruencia, hola Gladys, que la congruencia de Pablo es asombrosa en sus cartas. Pide algo, pero al mismo momento también demuestra ese algo. Sus dichos son congruentes con sus actos. Y versículos anteriores está pidiendo que tengamos un mismo sentir, que tengamos el mismo ánimo, que luchemos y combatamos juntos por la fe. Y aquí él considera a uno que es ejemplo para ello, y es a Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo. ¿El mismo ánimo de quién? De Pablo. Él sabía de qué ánimo pronto Timoteo tenía para compartir el Evangelio. A ninguno tengo del mismo ánimo. Ese es un ejemplo. Nosotros deberíamos de ser personas de ánimo. Deberíamos de tener ese ánimo. El mismo ánimo, el mismo sentir que hubo en Jesucristo debería estar en nosotros. Y es un ejemplo. Les digo, esta predicación le puse por nombre Buscando lo que es de Cristo. Pero vamos a ver 3 ejemplos. Ya vimos el primero de Pablo, que a pesar de sus circunstancias, él decidía esperar en Dios, pero continuar haciendo de la manera que podía y sus posibilidades. Él quería continuar haciendo. Ahora estamos viendo los ejemplos de Timoteo. Mismo ánimo, mismo sentir. Y que sinceramente se interese por vosotros. Hay un interés sincero, una preocupación sincera de Timoteo. La carga de la iglesia de Filipos le preocupaba a Timoteo. ¿Y cómo podemos tener eso como ejemplo? Pues realmente estar involucrados en la causa de Cristo, realmente estar involucrados en este caso en la iglesia de Tierra Prometida Asturias. Realmente estar involucrados en estar pendientes y ocupándonos de las necesidades que hay en la congregación. Timoteo estaba pendiente, estaba con un interés sincero por ellos. Sabía que oraba por ellos, sabía que necesitaban esto, que quería edificarles en la fe, que quería llevarles las palabras. Eso es un interés genuino y sincero. Y creo que como ejemplo también debemos de tomarlo. Nosotros debemos de interesarnos por el bien de la comunidad de fe. Debemos de interesarnos por nuestros hermanos. Debemos de tener un interés sincero por la edificación y el crecimiento espiritual de mi hermano. Debemos de tener un interés sincero porque la iglesia siga creciendo y siga cumpliendo el propósito para el cual fue llamada en Pola de Siero o en La Viana. Debemos de tener un interés sincero. Quédense con esa palabra, interés sincero por vosotros. Porque todos, miren lo que me gusta, aquí dice ninguno, es un adjetivo indefinido y aquí otro adjetivo indefinido, todos. Dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio. ¡Qué fuerte! Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está poniendo como ejemplo a alguien que está interesado sinceramente por los demás y no busca lo suyo propio. Hay varias maneras de interesarnos por una persona. A lo mejor es con intereses propios. Yo estaba intentando, orando, buscar una aplicación para esto. Y estaba pensando, mientras
perdón que ponga la ilustración o dónde la cogí, pero mientras me estaba luchando estaba pensando que hay veces que hacemos actos con el interés propio, aunque parezcan actos puros y religiosos o piadosos. Por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Hay gente que da esperando recibir algo. Ese a Dios, le da a Dios esperando recibir algo. Ese es un interés propio. Lo que estás buscando es el beneficio propio. Y un ejemplo sería, tú das porque lo estás buscando no tu interés propio, sino lo que es de Cristo. Así es que tú estás dando para que la iglesia progrese, en la predicación del evangelio, para que pueda ampliarse, para que tenga más recursos para compartir el evangelio. Es un ejemplo. Se predica mucho ahora en algunas iglesias el dar para uno, sembrar para uno, cosechar para uno, tener las experiencias para uno, todo para uno. Pero ese no es un interés de Cristo. No buscas lo de Cristo, estás buscando lo tuyo propio. Y debemos de tomar este ejemplo también, que Pablo lo está poniendo como ejemplo, diciendo, Él se interesa por vosotros sinceramente. Porque todos buscan lo suyo propio, pero Él está buscando lo que es de Cristo. Oh, hermanos, esto es grande. ¿Cuánto de nosotros hay por lo nuestro propio? ¿Y cuánto hay de lo que nos interesa, que es de Cristo Jesús? Es para reflexionar, porque yo quiero ser hallado que yo busco lo que es de Cristo Jesús. Yo quiero tirar para adelante buscando lo que es de Cristo Jesús, no lo mismo, lo mío propio. Es un ejercicio de reflexión que debemos de hacer, pero aquí hay un ejemplo. Timoteo no buscaba lo suyo propio, porque todos buscan lo suyo propio. Esa palabra todos me suena demasiado, y ninguno está buscando lo que es de Cristo Jesús. Él lo estaba buscando, lo de Cristo Jesús. Perdón, lo de ninguno es que ninguno tenía el mismo ánimo. El mismo ánimo puede estar relacionado en que estaba teniendo el mismo sentir que Pablo, y es que estaba buscando lo que es de Cristo. Amén. Segundo punto de ejemplo. Buscar lo que es de Cristo. Seguimos leyendo. Pero ya conocéis los méritos. Ya conocéis. Poder hacer fruto. ¿Qué les parece? Ellos, los filipenses, ya conocían los méritos de Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido. Era un servidor Timoteo, conmigo en el evangelio. Ya conocéis los méritos, ya conocéis los frutos. Es palpable, es visible lo que la vida espiritual, la madurez espiritual de Timoteo está produciendo. Todo el mundo lo ve. Ya conocen los méritos, ya conocen el fruto, que como a servidor, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Qué importante es que la gente vea nuestros méritos y nuestro fruto. Es muy importante porque eso inspirará a otros, y eso nos va a ayudar a que la gente vea a Cristo en nosotros. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No por lo que se dice, no por el título, no por el yo hago, yo veo, yo digo, yo entiendo, yo esto, sino por el fruto. El mérito de Timoteo es que había sido fiel servidor de Pablo. Había servido fielmente como hijo a padre a Pablo. Qué importante otro ejemplo que vemos aquí, el servicio. Era un servidor de Pablo. Timoteo servía a Pablo y era fiel. Porque podemos pasar por alto, pero cuando tú estás sirviendo a alguien o estás apoyando la visión de alguien, muchas veces es posible que no estés de acuerdo en muchas decisiones o momentos o circunstancias que se viven, pero ahí vale la pena la prueba de carácter. ¿Vas a seguir o vas a buscar lo tuyo propio? Timoteo lo que hacía era poner fijo que vamos a ir por los intereses de Cristo y no los míos. Sobreponía el interés de Cristo al interés personal o al interés general, o como lo quieras llamar, el interés de Cristo sobre todas las cosas. Y así fue un fiel servidor en el evangelio. Qué importante, otro ejemplo. Les voy a resumir el ejemplo de Timoteo, porque ahora vamos a pasar de hablar de otro que pone, por ejemplo. Timoteo tenía el mismo ánimo, el mismo sentir, se interesaba por los demás,
Hay que interesarnos por los demás. Buscaba lo que es de Cristo y también creo que entendía que era lo suyo propio y así podía tomar la decisión, esto es mío, pero yo voy a ir a tirar, yo tiro por lo que es de Cristo. Así es que buscaba lo que es de Cristo. Tenía frutos, tenía méritos que eran visibles y palpables por la iglesia. Se le conocía por la manera de servir, por su fidelidad de servicio. Y eso es un fruto, y eso debería de estar en nuestras vidas. La gente debe de conocernos porque hemos sido fieles al servicio del Evangelio. Oh, un gran ejemplo, hermanos, un gran ejemplo de Timoteo. Seguimos, ahora vamos con los siguientes versículos. Otra persona que presenta como ejemplo. Antes de eso voy a decir que él cierra aquí un paréntesis, dice, así que a Timoteo espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Recuerden que está en la cárcel, pero aquí podemos ver su confianza. Recuerden que hemos tratado el tema de que a lo mejor moría, pero que no se preocuparan, el morir es ganancia, ¿no? Les daba consuelo a los filipenses. Si estaban preocupados porque a lo mejor me dan cuello, no se preocupen, para mí morir es ganancia. Es lo mejor. Pero ahora, si tengo que decido que veo que es necesario que me quede por vosotros, me voy a quedar. Y aquí está diciendo, ¿saben? Y yo también espero ir pronto a veros. Yo espero ir pronto. Imagínense, cuando estaba escribiendo la carta, a lo mejor los romanos decían, oye, qué confianza tiene, pero estaba confiando en el Señor que pronto iré yo a verlos. Así es que primero enviaba a Timoteo, pronto lo iba a enviar, pero también sabía que pronto él iba a estar con ellos personalmente. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Ahora sí, perdónenme que al no tenerlo todo a la vista, se me olvidó este punto, pero bueno, ahora sí vamos a Epafrodito. Epafrodito dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esa es la presentación que hace de Epafrodito. Tuve por necesario enviaros. Él vino a mí. Recuerden la historia que les planteé del panorama anterior. Él vino a mí con la ofrenda que Filipos me estaba mandando, que los filipenses me mandaban. Él vino a mí, pero ahora yo tengo por necesario mandárselos. Se los mando. ¿Y saben a quién les estoy mandando? ¿Cómo lo presenta? Mi hermano, colaborador, compañero de milicia. Se los vuelvo a poner, que aquí está subrayado. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Lo puse en verde porque esa era la palabra apóstolo. Fue enviado por los filipenses para una misión. Lo comisionaron para llevar la ofrenda a Pablo. Les mando a vuestro mensajero, a su apóstolo que me mandaron. Y él es el ministrador de mis necesidades. Ok, parecía que a lo mejor podemos pasar por alto esta introducción, pero ahí voy a retomar. Les digo que estamos hablando de ejemplos de personas. Dije el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Y estas introducciones que hace de Timoteo y la introducción que hace de Epafrodito, lo vamos a utilizar para ver el ejemplo de Pablo. Pablo es una persona que alienta a las personas. ¿Cómo te sentirías si alguien te presenta de esa manera? ¿Cómo te sentirías si tú, siendo Epafrodito, tuviste una misión, casi fracasas, casi te mueres, estuviste a punto de perder la vida, llegas, la concluyes, estás angustiado y preocupado por el qué dirá tu gente, están preocupados por ti, habrás hecho malas cosas, pudo haberse hecho de una manera mejor, y de repente esta persona que te envía de regreso a los tuyos dice, pero este es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, el mensajero vuestro,
que Él ha suplido mis necesidades. ¿Cómo te sentirías tú? O como Timoteo, él tiene buen ánimo, es de buen ánimo, se interesa por vosotros sinceramente, busca lo que es de Cristo, tiene méritos, Él es fiel servidor. ¿Cómo se sentirían? Pues obviamente nos sentiríamos halagados, sentiríamos que nos están afirmando, nos están honrando. Y así es que el ejemplo que les quiero compartir es que Pablo tiene una cultura de honra. No está haciendo la pelota nada más por hacerles la pelota. No habla a la ligera Pablo. Así es que cuidado con eso. No se trata de que aquí en adelante ahora aludemos a todos, digamos, oh, maravilloso eres, todo, por hacerlo. Sino que tengamos realmente una conciencia de honra y honremos las virtudes de aquellos que están alrededor nuestro. El ser humano le es muy fácil ver los errores. Al ser humano le es muy fácil ver en qué se equivoca o cómo haríamos nosotros las cosas. Y nos cuesta trabajo honrar lo bien hecho de las personas. Quiero decirles que todos estamos en construcción. Dios está edificando sobre nosotros. Todavía no estamos obras creadas. Hola Nicola, hasta Italia te saludo. No somos obras ya perfectas, todos estamos en proceso. Y es muy importante que también entendamos que la otra persona también está en proceso. Y que también así como el que empezó la buena obra en mí, también está haciendo en él y la perfeccionará y la culminará y la terminará el día de Jesucristo. Y así es que con esas gafas y esos ojos podemos ver que hay cosas y virtudes buenas y loables en las demás personas, que les afirmen, que les alienten, que les traigan esa honra de que Dios está haciendo la buena obra y que puedan verlo en sus propias vidas. Y esas palabras de afirmación son buenas. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice que Pablo está diciendo, anímense unos a otros, deben de animarse unos a otros. Y esto es lo que está haciendo Pablo, está animando a sus servidores, a su gente. Ya les digo, este es un paréntesis de la carta. De hablar de cosas personales, habla del personal. Pero a ese personal lo presenta elevándolo, lo presenta honrándolo, lo presenta hablando de sus virtudes. ¿Cuánto nos falta a nosotros para hacer eso? Muchas veces hasta a nuestra propia familia lo presentamos. Este que me da dolores de cabeza. Este que es un tal por cual. Lo hacemos de broma. Pero también deberíamos de tener esa manera de presentarlo honrándolos. Aquí está mi mujer que me ha tratado con demasiada cariño esta cuarentena. Aquí está mi mujer que me ha puesto prácticamente como en engorda en esta cuarentena de los platillos deliciosos que ha hecho. Ejemplos que pongo. Honrar a las personas, honrarlas públicamente es un ejemplo a seguir de Pablo. Es un ejemplo de seguir de Pablo. Y para hacer eso hay que poner nuestros ojos en las virtudes, en las cualidades, en las cosas buenas que están haciendo los demás. Y estoy seguro que una palabra de ánimo va a ayudar mucho a una persona. Mucho a una persona. Cuando tú felicitas a una persona, a lo mejor te va a decir, sí, no pasa nada. Pero todos hemos recibido ese tipo de palabras. Nos levantan el ánimo, nos levantan, nos traen esa fortaleza y esa vitalidad. Así es que les animo a que cojan este ejemplo de Pablo, que honremos y presentemos y que veamos lo bueno que está haciendo Dios en nuestros hermanos. Amén. Bueno, seguimos con la presentación de Epafrodito. Y dice, se los envío, mas tuve necesario enviaros, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente, esta palabra es muy fuerte, gravemente se angustió. Esta misma frase está cuando Jesús va a orar en el huerto de Getsemaní. Gravemente se angustió. Epafrodito grandemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Habías oído que había enfermado. Yo me imagino la mente de Epafrodito. Ya les digo, era el comisionado, era el apóstol de los filipenses para llevar esta ofrenda a su apóstol, a Pablo. Para comisionar a alguien, debes de buscar a alguien idóneo para ello. Epafrodito no era un cualquiera, no era alguien en que no se podía confiar.
Si tú le vas a dar gran cantidad de dinero a alguien, debes de buscar ciertas cualidades en ese alguien, como la confianza, como vas a también en ese momento, en ese tiempo, tenía que llevar como las noticias de todo lo que estaba viviéndose en Filipenses, todas sus preguntas, tenía que ser una persona que supiera expresar lo que se estaba viviendo en Filipos para cuando viera a Pablo tuviera esa charla y se pusieran al día, recibiera de Pablo sus instrucciones y llegara a Filipos y compartiera lo que había dicho Pablo. Así es que se debería de buscar una persona de suma confianza, una persona que fuera leal, una persona que fuera honesta, una persona que tuviera ciertas capacidades. Y él fue seleccionado, fue comisionado, salió de Filipos y en algún momento enfermó. Ahora, recuerden que aquí los tiempos y las comunicaciones son muy diferentes a las que ahora tenemos. Así es que seguramente enfermó y tardó un tiempo Epafrodito perdido, sin noticias en Filipos y sin noticias en Pablo. No había nada, en algún punto se perdió y ahí quedó. Seguramente él, a lo mejor ahí es cuando se angustia, porque no estaba cumpliendo su misión. Posiblemente si moría, su misión había sido un fracaso. Posiblemente él se sentía culpable del fracaso de su misión. Pablo estaba en necesidades y él tenía lo que suplía su necesidad. Y por su enfermedad, él no podía ir y suplir esa necesidad. Y eso también pudo haber estado preocupando. ¿Cómo estará mi hermano Pablo? Yo llevo esto del corazón de mis hermanos para que lo tenga Pablo y no puedo entregárselo por mi enfermedad. Esto le generaba angustias y el tránsito de la información, seguramente era muy complicado. En algún punto se enteraron, pasado largo tiempo, los de Filipos, el hermano Epafrodito está enfermo. Y ahí es cuando Epafrodito dice que se angustió demasiado. Se angustió. Pudo haber sido porque sabía que estaba generando preocupación su enfermedad a los suyos, como cuando estamos enfermos. Todos nosotros hemos estado enfermos y lo que no queremos es que se enteren los nuestros para no preocuparles. A lo mejor era el corazón de Epafrodito. Ya mi madre o qué sé yo, mi mujer o mis hijos ahora estarán preocupados porque yo estoy enfermo. O qué pensarán de mí que no pude cumplir el objetivo, la misión, o que no he entregado esto que tengo para Pablo. También pudo haberse angustiado de eso. A lo mejor el grado de responsabilidad que tenía Epafrodito era tal que le estaba angustiando gravemente. O simplemente piensen que él tenía los alimentos de Pablo, por pensarlo. Él no sabía cómo estaba Pablo, pero a lo mejor tenía el sustento de Pablo. Y debido a su enfermedad, él no pudo llevárselo. ¿Y si pasó algo? ¿Y si Pablo no lo conseguía? ¿O si Pablo le estaba pasando muy mal? Dice que Epafrodito se angustió grandemente. Interesante, vemos el corazón que tiene esta persona por Pablo, por el Evangelio, por la misión, por la responsabilidad de la iglesia en cumplir sus propósitos. Seguimos. Así es que se angustió grandemente porque habíais oído que había enfermado. Y luego explica Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios... que este pero me encanta, pero Dios tuvo misericordia de él. Posiblemente tuvo una gravedad seria de muerte, pero Dios, que rico en misericordia, tuvo misericordia de él y lo sanó. Gloria a Dios por eso. Así como Pablo ha dicho varias veces que confía en Dios y confía en su misericordia. Aunque sea grave y de muerte, tú confía en Dios, porque grande es su misericordia. Amén. Y podremos decir eso. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hombre, Pablo amaba a Epafrodito. Le hubiera dolido que hubiera muerto. Le hubiera dolido. ¿Cuánto interés genuino, no creen? ¿Cuánto interés real por la vida de los demás? Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis.
y yo esté con menos tristeza. Pablo sabía lo que estaba sucediendo, veía la angustia de Epafrodito, decía, pero yo rápido, con mayor solicitud se los envío para que sé que están angustiados, para que cuando lo vean se gocen con él, que tengan mucho gozo con él. Y yo, por eso, también voy a tener gozo. Voy a estar menos triste. Recibidle, aquí va lo interesante, recibidle, recíbanle, filipenses, pues en el Señor, con todo gozo, y tenerle en estima a los que son como Él. ¿Quiénes son los que son como Él? Los que buscan no lo suyo, sino lo que es de Cristo. Porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí tenemos a Epafrodito ahora. Vamos a verlo. Vamos como a resumirlo. Era hermano. Era colaborador. Estaba involucrado en la obra de Dios. Era compañero de milicia. Sabía de las buenas y de las malas que se vienen en el Evangelio. Pero sabía de que había que combatir. Era un miliciano. Militaba la milicia del Evangelio. Vuestro mensajero, él recibía comisiones, era una persona digna de recibir una comisión de parte de la iglesia, era una persona íntegra que podía ejercer su ministerio y servir comisionado por la iglesia, porque no busca lo suyo, sino buscaba lo que es de Cristo. Tal es así que para ministrar las necesidades de Pablo expuso su vida. Su objetivo de Epafrodito era ministrar las necesidades de Pablo y expuso su vida, dándole igual lo suyo propio, sabiendo que esta era la voluntad de Cristo, estaba buscando lo de Cristo, estaba buscando la expansión del reino y sabía que un hermano tenía necesidades y expuso su vida para suplir esas necesidades. Gran ejemplo de Epafrodito, porque nosotros debemos de entender y comprender que hay hermanos que tienen necesidad o pasan necesidad y el que los puede suplir a lo mejor eres tú. Pero hay veces en los temores o considerándonos lo nuestro propio no nos motivan a movernos, porque preferimos o tiramos por nuestra comodidad, o tiramos por nuestra seguridad, o tiramos por nuestro refugio, nuestra falta de compromiso, qué sé yo, que es mejor no meterse o comprometerse. Pero aquí Epafrodito hizo lo contrario. No buscando lo suyo, sino lo que es de Cristo, vio que había una necesidad ahí, se ofreció para llevar la ofrenda, se ofreció para ir y exponer aún su vida para ministrar las necesidades de Pablo. Así es que Epafrodito es un ministrador de necesidades. Y tú y yo somos llamados a ministrar las necesidades de nuestros hermanos. Somos llamados a eso, a ver, detectar y aún exponer nuestra vida. No crean que estoy exagerando, pero vean esta frase, aún exponer nuestra vida para ministrar las necesidades de otro. ¿Ustedes creen que ese sería un valor y un principio cristiano? Piénsenlo, un segundo. Pues yo les voy a decir que sí, porque Jesús hizo lo mismo. No hay más amor más grande que esto, que uno ponga su vida por sus amigos, que uno dé por el otro. El ejemplo máximo es Jesucristo. Jesucristo, siendo igual a Dios, no aferróse a ser igual a Dios y vino y tomó forma de ser siervo. Lo leímos en versículos anteriores. El que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿por qué nosotros escatimamos lo nuestro? ¿Y saben por qué es? Porque cuando buscamos lo nuestro propio, escatimamos para darlo al prójimo. Busquemos lo de Cristo. Busquemos lo que es de Cristo. Y así es que, como a manera de resumen, les decía que estos son ejemplos que debemos de seguir. Pablo, a pesar de sus circunstancias, tenía en la mente lo de Cristo, seguir avanzando,
el evangelio, seguir predicando. Él ya no podía, estaba en la cárcel. Bueno, no lo dice aquí, pero seguramente estaba predicándole al carcelero, al que le llevaba la comida, todo aquel que podía ver, seguramente le estaba predicando. Pero no podía tocar Filipos porque él estaba preso. Físicamente no podía moverse Pablo, pero el evangelio no está preso. Y él sabía eso y estaba tomando decisiones y dando pasos para que el evangelio siguiera siéndose predicado en Filipos, y mandó a Timoteo. Esperando en el Señor, Pablo esperaba en el Señor, iniciaba todo en intimidad con Dios y tomaba pasos de acción para el Señor. Honraba a sus colaboradores, honraba a los que caminaban con él, veía lo bueno y lo honraba. Él dijo en Tesalonicenses, animaos unos a otros. Él estaba animando a otros y él estaba en la cárcel. El que debería de estar recibiendo el ánimo era él, pero él sabía cuál era su papel y su posición y sabía que él tenía que animar a otros. Y no importa si estás tú para que te animen, en todo momento tienes que estar animando a los otros. Y los honra, los presenta como grandes. Al primero a Timoteo, como una persona de un mismo ánimo, como una persona de un mismo sentir, como una persona que se interesa por los otros sinceramente, como una persona que no busca lo suyo, sino que busca lo que es de Cristo, como una persona llena de méritos y frutos que todo el mundo podía ver, como una persona que es fiel servidor del Evangelio. Ese es Timoteo. Eso tenemos que ser nosotros. Y a Epafrodito lo presenta como un hermano. Un hermano. Un hermano sabe que cuando uno se lo está pasando mal, ahí está un hermano. Un hermano es más cercano. Un hermano es el cercano a ti. Epafrodito era un hermano, era un colaborador. Era persona que metía las manos y colaboraba con el reino, colaboraba con Pablo. Compañero de milicia, peleaba las batallas de la fe juntamente con Pablo, juntamente con los hijos de Dios que estaban predicando el evangelio del reino. Era un mensajero, llevaba los mensajes de una iglesia a otra persona. Debemos de comunicar y testificar lo que está haciendo Dios aquí y allá, cómo estamos todos para tener conocimiento y comprensión de que en el cuerpo, qué es lo que se está sintiendo o cómo se está viviendo. Él era un enlace de aquí a acá y sobre todo era un ministrador de necesidades. Cuando hubo una necesidad, él se ofreció exponiendo hasta su vida para ministrar las necesidades de Pablo. 3 ejemplos que podemos tomar para nuestra vida, 3 ejemplos que podemos empezar a reflexionar estos atributos de estas personas que hemos visto para que estén en nuestra vida y pueda ser visto por los demás. Pues hasta aquí, simplemente me guardé una frase para el final, tomando el ejemplo de Pablo y que dice, la honra se puede dar o se puede guardar. La decisión siempre es nuestra. Yo te invito a que animes a tus hermanos en estos momentos difíciles. No todos la estamos pasando tan bien o medianamente bien con este confinamiento, pero tomemos el ejemplo de Pablo. Él estaba en la cárcel y él estaba animando a los afuera. Así es que a pesar como la estés pasando, yo te invito a que honres y animes a tus hermanos. Y que camines por este camino de ejemplo que te he expuesto el día de hoy y que no busquemos lo nuestro, sino que busquemos lo que es de Cristo. Que nuestro estilo de vida sea diario buscar, no lo nuestro, sino lo que es de Cristo. No lo nuestro, porque lo nuestro, nuestros anhelos y deseos están muertos. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo es el que vive en nosotros. Busquemos lo que es de Cristo. Y que nada nos detenga. Ni una cárcel, ni unas cadenas, ni un confinamiento. Estemos pensando siempre cómo avanzar el Evangelio. Estemos pensando siempre cómo ministrar las necesidades de nuestros hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por haber estado. Les mandaré un mensaje por WhatsApp como siempre. Y animémonos, honrémonos unos a otros. Dios les bendiga. Chao, chao. Nos vemos próximo domingo. Amén, Chari.